Estás en déficit calórico para quemar grasa y seguramente te preguntas por cuánto tiempo tengo que estar en déficit calórico. En este video te voy a dar todos los factores que tienes que considerar para saber cuánto tiempo tienes que estar en déficit calórico. Hola, ¿cómo están? Los saluda Fernando de FitFitnessES.com y el día de hoy vamos a hablar de cómo hacer para decidir cuánto tiempo voy a estar en déficit calórico. Recuerda que una vez que tú terminas el déficit calórico vas a hacer una cosa que se llama diet break, o como nos gusta a nosotros llamarlo, pausa estratégica. ¿Por qué nos gusta llamarlo de esta manera? Porque simplemente te permite entender a ti que estás haciendo una pequeña pausa de manera estratégica durante tu proceso de quema de grasa, de tu déficit calórico. Esto ayuda muchísimo para la motivación y la adherencia al déficit calórico. Es por eso que nosotros la llamamos pausa estratégica. ¿Y qué es una pausa estratégica? No es más que elevar tus calorías hasta las calorías de mantenimiento durante una semana o 2 semanas. ¿Por qué razón hacemos esto? Hay 3 razones para hacer esto de aquí. La primera es para evitar la adaptación metabólica. Recuerda que cuando tú estás en déficit calórico, tú estás consumiendo menos calorías que las que quemas. Es decir, estás en balance negativo calóricamente hablando. Y el cuerpo empieza a hacer una adaptación metabólica, que es ajustar el metabolismo ligeramente para tratar de equiparar con el ingreso de calorías. ¿Por qué hace esto? Simplemente por supervivencia. Recuerda que al cuerpo no le interesa quemar grasa, al cuerpo solo le interesa mantenerse vivo. Y si tú le estás dando una cantidad de calorías cuando comes y no es la misma cantidad que la que quema, el cuerpo va a tratar de ajustar el metabolismo para que se equiparen estos dos valores. Es por esto que hacemos la pausa estratégica, para evitar la adaptación metabólica. La segunda razón por la que tienes que hacer la pausa estratégica es por el manejo hormonal. Recuerda que al estar en déficit calórico las hormonas también comienzan a sufrir. El cuerpo comienza a reprimir ciertas hormonas porque obviamente está en estado negativo calóricamente hablando. Es por esto que hacemos la pausa estratégica, para evitar que este problema hormonal o estos desbalances hormonales sean muy pronunciados y te boicoteen tu quema de grasa. Y la tercera razón, que en mi opinión es la más importante, es por paz mental. Tienes que llegar al punto en el que estés tan satisfecho con tu plan de quema de grasa que no lo quieras abandonar, que puedas mantenerlo en el mediano y largo plazo. Y las pausas estratégicas nos han enseñado a nosotros con nuestros clientes que son espectaculares para lograr que tu motivación se mantenga estable. Con esto claro, tu pregunta inmediata debe ser: entonces, ¿cuándo hago la pausa estratégica? Ya hemos quedado claro de que lo que hacemos es salir del déficit con una pequeña pausa estratégica, es decir, llevar las calorías a mantenimiento con el peso que tienes en el momento de terminar tu semana de déficit. Es decir, tú calculas tus calorías de mantenimiento con tu último peso antes de empezar la pausa. Estas calorías de mantenimiento son las que tú vas a consumir durante una semana o 2. Y para decidir cuándo vas a hacer esta pausa estratégica, hay 3 factores que tienes que considerar. El primer factor depende del tamaño del déficit que hayas escogido. Recuerda que mientras más grande es el déficit, más pronto debe ser tu pausa estratégica. Por lo menos esa es nuestra recomendación. Mientras más pequeño es el déficit, más tiempo puedes estar en este déficit antes de tener una pausa estratégica. Y te voy a poner 2 ejemplos muy claros. Asumamos que decides tener 200 calorías de déficit calórico. Con 200 calorías de déficit calórico, nuestra recomendación es que la pausa estratégica sea entre 10 y 12 semanas. ¿Por qué razón? Porque es mucho más sencillo mantenerse en déficit calórico con 200 calorías diariamente de tus calorías de mantenimiento que si lo haces con un número mayor. Esa es nuestra recomendación. Y otro ejemplo que te pongo: asumamos que llegas al máximo nivel de déficit que nosotros recomendamos, que son 500 calorías. Tú tienes un déficit de 500 calorías diarias. Entonces, lo que tú vas a hacer es, cuando tengas este déficit, que es el más grande, vas a programar tu pausa estratégica 4 o 5 semanas después. ¿Por qué razón? Porque estar con 500 calorías de déficit es muchísimo más complejo, muchísimo más difícil de manejar para nuestro cuerpo y para nuestra mente. The countdown has just begun. El segundo factor que tienes que considerar para poder tomarte una pausa estratégica es cómo te sientes. Si es que te sientes cansado, sin ánimo, no duermes bien, si es que tienes problemas con el apetito, si te está dando mucha hambre, si es que estás enfermo, si es que te dio alguna gripe o alguna cosa por el estilo. Dependiendo de cómo tú te sientas, si tú ves que tu cuerpo no está acompañándote, tu sensación de bienestar no está acompañándote durante este proceso de quema de grasa, durante este déficit calórico, ahí te tomas una pausa estratégica. No tienes idea lo
lo importante que es a veces resetear este proceso de quema de grasa para que puedas tener mayores resultados y una mayor adherencia a este plan. Así que si por alguna razón tú sientes que físicamente tu cuerpo no está en las mejores condiciones durante este déficit calórico, tú simplemente calculas tus calorías de mantenimiento y entras en una pausa estratégica. Lo vas a hacer durante una semana o dos, se puede hacer durante más tiempo, no hay ningún problema, puedes hacerlo durante un mes, mes y medio, depende muchísimo de ti. Lo más importante es que tengas bien calculado este valor de mantenimiento para que tengas tu pausa estratégica. Antes de que me olvide, recuerda darle like al video y suscribirte a nuestro canal. Y el tercer factor que tienes que considerar para saber cuándo vas a empezar con esta pausa estratégica es si tu vida cambia de manera repentina. ¿A qué me refiero con esto? Si es que te cambias de empleo, empiezas una segunda carrera, tienes hijos, te casas, te divorcias, te cambias de ciudad o cualquier otra razón que pueda causar de ti algún cambio repentino en tus hábitos normales. ¿Por qué digo esto? Porque hemos encontrado que muchísimas personas fracasan porque tratan de exigirse de continuar en el déficit calórico cuando su vida está trastocada por completo. Lo mejor que tú puedes hacer en esta situación es volver a tus calorías de mantenimiento, tomarte una pausa estratégica, esperar que todo se acomode, que estés más acostumbrado, tal vez a dónde comprar tus alimentos, tal vez dónde va a estar tu nuevo gimnasio, tal vez cómo está tu nuevo trabajo. Te tomas unas semanas, entiendes bien esto, te desconcentras un poquito del déficit, te enfocas un poco más en lo que está pasando en tu vida y después de que tengas un poquito más de costumbre, ahí retomas el déficit calórico una vez más. Esta pausa estratégica es una excelente herramienta para evitar que te salgas por completo de tu plan de pérdida de peso o quema de grasa. Muchas personas cuando tienen estos cambios de vida repentinos simplemente se olvidan por completo y pierden el plan del todo. Así que es importante que tengas esta herramienta para poder jugar con estos eventos de la vida que seguramente van a pasar porque así es la vida. Una vez que ya has decidido dejar la pausa estratégica, ya ha pasado este tiempo, tú lo que haces es calcular nuevamente tu déficit calórico y continúas. Ahora, si tú no sabes cómo calcular el déficit calórico, no te preocupes. Te voy a poner aquí un video que hice en el que te explico 3 formas distintas de cómo calcularlo y así tú puedas escoger la que mejor se ajuste a ti. Ahora, ¿por cuánto tiempo repito este proceso? Tú lo vas a repetir las veces que sean necesarias hasta que alcances tu objetivo. Es decir, tú vas a hacer déficit calórico un tiempo, pausa estratégica, déficit calórico, pausa estratégica y así lo vas a hacer hasta que llegues al objetivo que tienes. Créeme, es la mejor forma de hacerlo, es la forma más sencilla de mantenerte en el plan en el mediano y largo plazo. Mentalmente no se sufre, siempre te mantienes motivado, adherido y sobre todo la paz mental queda intacta. Además, hacer este proceso, como yo te digo, en mi opinión, es la mejor forma de estar en déficit calórico y tiene 2 principales ventajas. La primera es que aprendes muchísimo cómo comer. Aprendes a dominar tus calorías de déficit y tus calorías de mantenimiento y con el tiempo te vuelves tan experto que simplemente lo que haces es manipular las porciones para moverte de déficit a mantenimiento sin sufrir jamás. Además, también tienes la oportunidad de que tu mente se mantiene intacta y nunca sufres porque siempre estás con un mecanismo para mantenerte motivado. Ahora, aquí viene una recomendación muy importante que les quiero hacer. Yo siempre recomiendo que las pausas estratégicas las planifiques con antelación. Es decir, que tú sepas exactamente qué día tú vas a empezar con tu pausa estratégica. ¿Por qué digo esto? Porque muchas personas se equivocan porque se exigen demasiado durante el déficit calórico y cuando ya no lo pueden sostener, simplemente lo abandonan por completo y borran todo el progreso que habían logrado. En cambio, cuando tú planificas, asumamos que tú has tomado la decisión de tener 500 calorías de déficit calórico. Quiere decir que tú durante 4 semanas o en 5 semanas ya vas a tener que tomar tu pausa estratégica. Lo mejor que puedes hacer es saber exactamente en qué semana tú vas a hacer esta pausa. Puedes hacer que coincida con un feriado, con vacaciones, con una boda, con una semana complicada en el trabajo, como tú quieras. Lo importante es que tú sepas. Y la razón fundamental por la que yo recomiendo esto es porque normalmente cuando tú sabes que tienes una fecha en la que tú vas a empezar tu pausa estratégica, es muchísimo más sencillo mantenerte en el déficit durante estas 4 o 5 semanas del ejemplo que te puse. ¿Por qué? Porque tu mente te dice, vamos, tú sabes que vas a tener una pausa estratégica en esta semana, en este día, así que sí puedes con el déficit calórico. En mi opinión es la mejor forma de evitar salirte del plan de una manera inesperada. La pausa estratégica es una excelente herramienta, utilízala y me avisas cómo te va. Además te voy a poner aquí en las pantallas finales más videos que te pueden ayudar a ti a mejorar tu proceso de quema de grasa. Somos Fit Fitness, nos vemos la próxima. Back from the dead.